Este espacio llega a ustedes gracias a Impresa, donde le damos forma a tus ideas, y a Venbox, tus envíos de Panamá a Venezuela, rápido, fácil y económico. Y tú tampoco lo hagas. Un documento de inteligencia de 68 páginas fue dado a conocer por Noticias RCN y por La Noche NTN 24 hace unos días. El mismo revela que las protestas vandálicas realizadas en Bogotá recientemente estaban planificadas y coordinadas como lo fueron las que hubo el año pasado en Chile, Ecuador y otros países. El texto detalla con fotografías y gráficos la forma como los manifestantes debían vestirse, la ubicación que debían tomar dentro de las marchas y cómo camuflarse para no ser detectados por las autoridades. También explica cómo evitar ser afectados por los gases disparados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios y la forma para repeler químicos utilizados para disolver las protestas. De igual manera, indica la forma de defensa en caso de ser capturado y tener pocos elementos para no ser identificados. El documento presentado por los medios de comunicación colombianos habla de la creación de los colectivos que tienen tareas específicas dentro de los disturbios. Esos grupos especiales son reclutados en las universidades públicas donde les hacen seguimientos para determinar quiénes pueden ingresar y las tareas que podrían realizar en las acciones terroristas. Según una nota de NTN 24, las autoridades han identificado una serie de células armadas que responderían al ELN y a las disidencias de la FARC. Detrás de las manifestaciones violentas existe una serie de células o grupos barriales dedicados a generar caos que responderían a orientación del ELN y las disidencias de las FARC. En total, según el mismo informe, las autoridades tienen identificados a 14 grupos, entre los cuales figuran Juventudes del Movimiento 19 de Abril, Movimiento Jaime Bate Mancayón, Movimiento 8 y 9 de Junio, Camilo Torres Restrepo, AK Al Combate, Grupo Estudiantil Anarquista, Brigada Clandestina, Frente Estudiantil Camilista. Estos colectivos operarían en 5 localidades: Suba, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy, con labores de infiltración en centros educativos para reclutar jóvenes y realizar actos de vandalismo. No son organizaciones nuevas, sino que han venido evolucionando desde el año 2015 y se preparan para actuar cuando encuentran momentos de agitación como sucedió ayer. 1. Buscar adoctrinar a jóvenes y darles entrenamiento armado para actividades urbanas. 2. Desarrollar un modelo de subcontratación de células urbanas criminales. Además, estarían adoptando la expresión ACAB, la cual hace referencia a All Cops are Bastards, cuya traducción es todos los policías son bastardos. Esto tiene un origen internacional. Tiene un origen internacional y está dirigido contra las policías de los distintos países del mundo. En la más reciente jornada de manifestaciones violentas se vio plasmada esta expresión en algunos CAI y carros oficiales vandalizados. Como es sabido, tanto el ELN como las disidencias de la FARC tienen sus centros de mando en territorio venezolano, donde están amparados por Nicolás Maduro. Por lo tanto, no es para nada descabellado que existan personalidades y grupos que promuevan una operación interna y externa que ponga fin a la tiranía imperante desde hace ya 2 décadas en Venezuela y que representa una amenaza para toda la región. Sobre esta nueva brisa bolivariana que ha soplado recientemente en Colombia, vamos a conversar en esta entrega de No Callaré con el coronel Hernán Mejías Gutiérrez, autor del libro Me niego a arrodillarme, reconocido por muchos colombianos como un héroe de la patria y que, como él mismo lo ha relatado, por meterse con los intocables, estuvo tras las rejas 10 años. Bienvenido. Y la primera pregunta que le quiero hacer es: usted, como un hombre que luchó contra precisamente la guerrilla colombiana durante tantos años, y de eso habría que hacerle un programa completo sobre sus ejecuciones como soldado colombiano. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que el régimen de Nicolás Maduro, que protege al ELN y a la FARC en el territorio venezolano desde hace muchísimo tiempo, es una amenaza para Colombia? Es un honor y un orgullo estar aquí con ustedes compartiendo no solo las angustias de nuestros países,
sino también la esperanza. Claro que sí, nosotros, hermanos por siempre, con Venezuela, con 2.219 kilómetros de frontera, con 4 estados de ustedes y 6 departamentos de nosotros, sentimos el mismo dolor y la misma angustia por lo que pasa en nuestra región. Es indudable que el régimen de Maduro afecta definitivamente la situación no solo de Colombia, sino del hemisferio entero. Eso obedece a una estrategia supremamente grande y hoy estamos viendo los resultados con esa profunda crisis de desorden y de desconfianza en las instituciones por parte de los ciudadanos. Es muy claro y podemos afirmarlo con certeza porque me tocó vivirlo personalmente como soldado, comandando unidades en la frontera, que el refugio y las guaridas de los cabecillas del ELN y de las FARC son en territorio venezolano. En esa gran franja del Catatumbo, de La Guajira, del norte de Santander, allá con Zulia, con Táchira, con Apure y Amazonas, que nos están haciendo el daño más grande. No solo por ser importadores y exportadores de terrorismo, sino por convertirse también en rutas de narcotráfico. Yo me atrevo a afirmar, Nitu, que una vez caiga Maduro, instantáneamente se reduce en más del 70% las FARC y el ELN. Dios mío. El tema es, coronel, son 21 años ya de tiranía, de la dictadura más feroz que yo creo que haya conocido por lo menos mi país. Yo no me atrevo a hablar por otros, pero por lo menos mi país. Yo le preguntaría, ¿qué se puede hacer para neutralizar, por lo menos, mientras cae la tiranía, para neutralizar el avance de la guerrilla, no solamente en esos departamentos que hacen frontera? Yo lo escuché en un programa cuando usted decía que había caído preso porque había tocado a los intocables, precisamente, y que usted había descubierto, cuando infiltró a la guerrilla colombiana, había descubierto que la FARC era mucho más que unos hombres en la selva, que era una transnacional con muchísimo dinero. ¿Cómo se neutraliza una transnacional con muchísimo dinero, con diplomacia en el mundo y donde tiene sus tentáculos, como usted mismo lo ha afirmado, en lo más alto del poder político, en el poder eclesiástico y en el empresariado? ¿Cómo hacemos? Efectivamente, Nito. Nosotros nos vinimos a percatar muy tarde de cuáles eran los verdaderos mandos en esa camarilla que compone el mando del grupo terrorista más poderoso del mundo en mucho tiempo por su financiación con narcotráfico. Entonces, el ejército, las fuerzas militares, la Policía Nacional, siempre acudimos a los lugares más remotos a enfrentarlos en batalla, hasta que descubrimos que los mandos y las decisiones estaban muy cerca del Palacio de Nariño. Y es entonces cuando, al tratar de cambiar esa estrategia y de reubicar a los objetivos estratégicos, fui acusado, juzgado y condenado por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, por su viceministro, Sergio Jaramillo, quien ya para esos finales del 2006 tenían todos los contactos en Venezuela con las FARC y el ELN para avanzar, no en un acuerdo de paz, porque aquí no ha habido acuerdo de paz. Aquí hubo un pacto entre traidores y terroristas, y el país hoy lo está viviendo. En este momento hay 35 frentes de las FARC armados y más preparados que antes. Entonces, las disidencias son los 20 que están en el Congreso, el resto están en el monte. Y continuaron los secuestros, continuaron las extorsiones, se incrementaron los retenes sobre las carreteras, y con tristeza puedo decir, después de tanto tiempo, que se perdieron muchas vidas en vano y se perdió todo ese gran trabajo de la seguridad democrática del expresidente Uribe. Hoy, el primer objetivo es desenmascarar a esos terroristas de cuello blanco que han entregado el país y
y que ya poco a poco van saliendo, era que había obispos, presidentes de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, exministros de Defensa, ministros de Estado, senadores, fiscales, magistrados que hoy hacen parte de los tentáculos del grupo terrorista. Entonces, ese trabajo que debemos hacer para negar de nuevo esa infiltración y penetración en las instituciones es con mano muy fuerte, no es con paños de agua tibia y toca iniciarlo ahora. Estamos bien tarde para eso. Pero fíjese, mientras a ustedes les llegó muy cerca del Palacio de Nariño, nosotros lo tenemos sentados en Miraflores y están en el Ministerio de la Defensa y están en la Vicepresidencia de la República. ¿Qué le diría usted a aquellos venezolanos y europeos, norteamericanos, que hoy en día dicen que hay que negociar con Maduro, hay que ir a unas elecciones con Maduro y ganarle en un proceso electoral o sentarse a conversar para ver, no sé, será como se cohabita? ¿Qué le dice usted luego de toda la experiencia que usted tiene con la guerrilla? ¿Qué le puede decir usted a esos personeros que creen que de una transnacional del crimen se puede salir con votos o con negociaciones? Nito, yo soy un convencido, como ciudadano colombiano, como soldado, que vivió por más de 40 años esta situación, que la paz no se negocia, la paz se conquista. En este momento, tratar de negociar con un régimen que ha violado todos los derechos humanos, que tiene sumida en una crisis humanitaria a un país, es entregarle las cartas y tratarlo como un vencedor. Yo pienso que por encima de todo eso y mi admiración al bravo pueblo, tenemos que unir esfuerzos, especialmente Estados Unidos, Colombia y Brasil, y tomar una decisión y pagar el precio que sea, pero el régimen tiene que caer. Ya no hay más tiempo ni campo para negociaciones, ni diálogos, ni democracia, porque hace tiempo se perdió en Venezuela y está al borde del abismo en Colombia. Es decir, usted apoyaría o recomendaría, por ejemplo, al gobierno colombiano, al gobierno brasileño y al gobierno estadounidense que sí se hace necesaria una intervención militar internacional en Venezuela, porque Venezuela es un país tomado primero por Cuba, ocupado militarmente por Cuba, y luego por la FARC, el ELN, Hezbollah, rusos, chinos. O sea, en Venezuela no hay soberanía. ¿Cómo un pueblo desarmado puede liberarse de unos ejércitos de ocupación, como les acabo de mencionar, si no es a través de la fuerza? ¿Usted diría algo parecido a esto que yo le estoy conversando? ¿O no? A lo mejor no. Por supuesto, Nito. En este momento, cuando ya se han desbordado todos los límites respecto de la crisis humanitaria, de la negación de la democracia, y el pueblo está gritando que se ponga orden, se hace necesaria la intervención militar limitada sobre unos objetivos estratégicos muy claros y con un apoyo inmediato, especialmente de carácter humanitario para los venezolanos. Ya no se le puede dar más largo a esta situación porque cada día significan vidas, miseria y tragedia para muchos venezolanos y también colombianos. Entonces, pienso que esa intervención multinacional no se trata de tumbar un régimen, sino de la sobrevivencia de la región y de dos naciones supremamente maltratadas. Ahora vayamos al documento de inteligencia que ha sido revelado hace unos días por medios de comunicación colombianos, en el cual hablan de grupos organizados por el ELN y la FARC para cometer la cantidad de disturbios que hemos visto todos, pero esta no es la primera vez, coronel. El año pasado también lo vimos, y lo vimos en Chile, y lo vimos en Ecuador, y se intentó hacer en Bolivia. Es la región que definitivamente está soplando la brisa bolivariana. Yo le pregunto, ¿el gobierno colombiano está al tanto de que efectivamente es el régimen venezolano, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que quiere
que ahora el objetivo, a mi juicio, usted me corrige, es Colombia. Indudablemente, la información que tenemos confirmada hace ver que Colombia es el último bastión democrático que falta por caer en las garras de este famoso falso socialismo del siglo XXI, que no es más que el comunismo disfrazado para repartir miseria. Ese famoso grupo que aparece en los 90 y del cual son orgullosos integrantes del señor Santos y el señor Samper de Colombia, compone la estrategia de izquierda más corrompida que pueda encontrarse en una región. Ellos, a partir de esa época en que se dieron cuenta que por la fuerza era difícilmente posible llegar al poder, empezaron desde allá, desde ese engranaje, a crear lo que en Colombia se ha denominado la combinación de las formas de lucha. Es decir, aparecieron en el horizonte unas nuevas agendas con falsa tendencia humanitaria, hablando de la diversidad de género, hablando de la libertad de culto, hablando de la ecología, hablando de la libre conciencia, etcétera, y muchos etcéteras, que han sido tomadas como instrumentos políticos para implantar el desorden. Y simultáneamente con ello, dentro del desarrollo de esos aparatos subversivos, estaba la infiltración en los organismos claves del Estado y también en la educación primaria, secundaria y en las universidades de Colombia. Eso lo estamos viendo ahora. Por eso le doy la razón a RCN y a la noche, pero eso es solo una mínima parte de la amenaza. Las milicias bolivarianas están actuando en los municipios de Colombia. Son los ojos y los oídos de los terroristas que están en el monte y de los terroristas que están en altos escritorios de la capital. Entonces, hay constituidos muchos grupos, especialmente en las universidades, especialmente en los barrios de cinturones de miseria, y reciben dinero para actuar contra las instituciones. Más grave todo aún en este panorama hoy, cuando los alcaldes de 3 de las principales ciudades, incluyendo la capital, Bogotá, Cali y Medellín, son de tendencia izquierdista y prefirieron, incluyendo aquí al de Cartagena, aliarse con los vándalos y despreciar a la Policía Nacional. Eso ya es un síntoma de enfermedad muy grave de este país, cuando se desconoce la autoridad legítima y se le da poder a los vándalos que destruyen los servicios públicos y las instituciones que le hacen bien a la sociedad. Yo me conduelo profundamente por las vidas perdidas en estos días de manifestación, pero también es necesario recapacitar que esas personas que fallecieron, ¿por qué estaban allí? Si lo que dice el instinto de conservación del ser humano es que se empiezan a oír explosiones, se empiezan a oír amenazas, a sentir gases y la gente se aleja. ¿Qué hacían metidos en el ojo del huracán esos jóvenes manipulados y engañados, cuya cabeza está intoxicada por esas ideologías en esos sitios? Entonces, efectivamente, Nitu, la situación de Colombia es muy grave. Lo que han presentado los medios es una mínima parte de la gran amenaza que se cierne en este panorama nacional y regional. Y antes de continuar conversando con nuestro invitado del día de hoy, quiero hablarles de Impresa, el lugar donde le damos forma a tus ideas, llenas de creatividad, color y calidad. Para ello, Impresa cuenta con un equipo de profesionales de primera que te darán el asesoramiento que requieres y la mejor impresión. Lo que necesites lo encontrarás en Impresa, bolsas y cajas hechas a la medida, pasando por impresión de menú, tarjetas de presentación, hasta vinil y banners. Por supuesto que contamos con el servicio de corte de vinil y troquelado, así como de impresiones láser, fotocopiado e impresión en formato ancho y mucho más. Impresa, le damos forma a tus ideas. Y si tú quieres hacer un envío de Panamá a Venezuela, te lo tengo. Venbox. Con ellos es rápido, fácil y económico. Envíos aéreos y marítimos a toda Venezuela. Venbox llega a 24 ciudades y a la puerta de tus familiares, amigos o negocios.
Pero si vives en Miami, Venbox también te ofrece el servicio de envío a Venezuela, así como casilleros sin costo en Miami para tus compras por internet hacia Venezuela y Panamá. Eso y mucho más. Ponte en contacto con Venbox a los teléfonos que estás viendo en pantalla. Síguelos en sus redes sociales para que conozcas la amplia gama de servicios y de ofertas que te ofrecen y con la seguridad que da la experiencia. Con Venbox todo es más rápido, fácil y económico. Fíjese que me llama la atención porque el presidente Pastrana ha declarado hace ya un par de meses que la inteligencia colombiana estaba infiltrada. Y la verdad es que digamos que eso fue un escándalo de unos días y hasta allí llegó. Pero usted confirma que efectivamente las instituciones están infiltradas. Ahora, fíjese usted, en Venezuela llegó eso que llaman el socialismo del siglo XXI, porque efectivamente, de alguna manera, la democracia no llenó las expectativas de un pueblo que sin duda alguna pasaba trabajo y creyeron en cantos de sirena de Hugo Chávez Frías y ahora estamos donde estamos. Yo, la verdad es que cada vez que hablo con los hermanos colombianos, les cuento la historia de Venezuela y siempre me dicen más o menos esto, coronel, en Colombia no va a pasar eso, porque si el presidente hace una cosa como esa, nosotros lo matamos. Bueno, nosotros decíamos que a nosotros no nos iba a pasar lo que le había pasado a Cuba y aquí estamos. ¿Qué le diría usted a esos colombianos que dicen que eso no va a pasar en Colombia? Yo les diría, Nitu, que los hechos dan la razón. El tiempo ha permitido que se confirmen todas las sospechas. Yo lo dije en mi libro hace unos años, lo he hablado en las entrevistas y hoy tenemos que aceptar que lo impensable se volvió inevitable. ¿Cómo explicar que en el cerebro más pesimista del mundo, en el corazón más pesimista, cupiera que el presidente que enfrentó al terrorismo, que era el muro de contención en América contra el comunismo, esté hoy preso, acusado y juzgado por sus enemigos? Y muchísimo menos que la viuda de Tiro Fijo, el cabecilla del cartel narcoterrorista más poderoso, fuera la vicepresidenta del Senado. Ese escenario de hoy, que es inevitable, nos tiene que hacer recapacitar, nos tiene que romper de la indiferencia y le exige a la sociedad que se levante y que reclame una patria grande, respetada y libre. Está muy amenazada. Fíjese, cuando usted habla de que hay infiltraciones en instituciones, le pregunto, ¿hay una infiltración en el sector judicial? Lo digo porque, bueno, a usted la historia suya es una historia de verdad digna de una película, ¿no? Y bueno, usted estuvo 10 años tras las rejas por un testigo, bueno, un testigo que según la mayoría de los colombianos y de los que conocen el caso en profundidad dicen que fue un falso positivo, que un testigo creado. Pero es más o menos lo mismo que le está pasando al presidente Uribe hoy en día. Y tiene casa por cárcel, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo anda la justicia en Colombia? Y por supuesto que los venezolanos no tenemos ninguna moral para cuestionar absolutamente ningún país. Nosotros lo que queremos es que no le pase a nuestros hermanos lo que nos ha pasado a nosotros. Porque por allí empieza la izquierda siempre. Se apodera del sistema judicial para dar impunidad a los suyos y meter a la cárcel a los que son honestos. Claro. ¿Qué ocurre en este momento? Que la crisis institucional, por la desconfianza que tienen los ciudadanos en las instituciones, ha llegado a su punto máximo para colapsar. Todos los días aparecen encuestas en las cuales el Congreso de la República tiene más del 90% de desconfianza de los ciudadanos. El sector justicia tiene por encima del 85% su desaprobación frente al concepto de los colombianos. Y un gobierno
supremamente débil y tibio que le teme a enfrentar la situación. Entonces, esos tres síntomas son muy graves para el futuro de un país. Efectivamente, Colombia es un país hoy que si no reaccionamos se convierte en inviable. No pueden existir como hay hoy 6 cortes supremas en Colombia con la misma jerarquía y un poconón de carteles de la toga con magistrados y jueces vendiendo fallos y repartiendo injusticia. Estados Unidos tiene 9 magistrados en la Suprema Corte. Rusia tiene 19 magistrados en su Corte Suprema. Colombia tiene 120 magistrados principales, 230 magistrados auxiliares y solo reparte injusticia desde el magistrado más alto hasta el último de los jueces. Colombia tiene 108 senadores y 171 representantes a la Cámara, todos con esquemas de seguridad y sueldos exorbitantes, mientras hay niños que se mueren de hambre en el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente del país. Entonces, la crisis de desconfianza en las instituciones ha llegado a su momento máximo. Los ciudadanos están clamando por el orden y por recuperar la nación. Y el primer paso es aconductar las instituciones. Ya para terminar, coronel, porque se me acabó el tiempo, usted es precandidato o candidato, perdón, a la presidencia de la República. Y yo le tengo que confesar, coronel, que como venezolana me da pánico cuando oigo que un militar en retiro quiere optar a la presidencia de la República, porque es que tenemos una experiencia muy mala. ¿Qué garantía tendría el pueblo colombiano en que usted no utilizaría su influencia dentro de las Fuerzas Armadas para perpetuarse en el poder? Nito, muchísimas gracias por ese interrogante tan grande. Yo sé que los gobiernos militares están prescritos en la historia y más en nuestro hemisferio. Yo soy un soldado de más de 40 años de servicio que sufrió las inclemencias de la guerra, de la política, de la injusticia, y me llené de esa autoridad moral para tratar de corregir el rumbo de mi país. ¿Cuál es la garantía más grande que puede dar un soldado de Colombia? Es que un día juró defender a su patria a una costa de su propia vida. Me dio mucha tristeza retirarme del ejército en diciembre, me llamó a calificar servicio el gobierno nacional y bien podría irme a descansar con mi sueldo de retiro, pero no soy capaz de hacerlo viendo mi patria tan amenazada. No soy capaz de envainar la espada así. Ahora, es un proyecto muy grande dentro del Estado Social de Derecho y para rescatar la democracia, jamás para agravar la situación y muchísimo menos para oprimir a esos colombianos que tanto han sufrido a causa del terrorismo durante más de 50 años. ¿Qué ocurre? Que en Colombia le temen a un gobierno militar, pero le teme la clase política. El pueblo lo pide, pide orden. Yo he dicho siempre que todos soñamos con una casa limpia, una casa donde nuestros hijos reciban buen ejemplo y buena educación, donde se abra la nevera y haya comida, pero una casa donde el vecindario sea bueno y no que en la casa del vecino se escondan para atracarnos en la noche. Y esa casa hoy se llama Colombia. ¿Qué ocurre? El último que pueden llamar gobierno militar en Colombia fue en 1953, el general Rojas Pinilla. Y ha sido, y sus obras lo muestran, el mejor presidente en muchísimos años. Entonces, no puede dibujarse la intención de un buen patriota dentro de un Estado social de derecho con unos síntomas de dictadura, tiranía, porque no caben en este momento en Colombia. Bueno, ojalá, si usted llega, cumpla su palabra, porque le digo, Hugo Chávez Frías decía más o menos lo mismo, y mira dónde estamos ahorita. Por supuesto que yo no quiero hacer ninguna comparación, todo lo contrario, solo le estoy expresando un sentimiento de una civil ante un militar. Y déjeme decirle, coronel,
Yo soy nieta de un coronel, de los buenos, de los de antes, de la República de Venezuela. Muchísimas gracias de verdad por habernos dado estos minutos. No sé si quiere agregar algo más. Gracias a ti, Nito, gracias a ese bravo pueblo que a pesar de la tragedia se sostiene en pie. Yo soy un convencido que los hechos nos darán la razón en el tiempo y que nuestras naciones van a volver a nacer después de esa horrible noche. Es importante que jamás perdamos la esperanza y que confiemos en que de la mano de Dios, con la ayuda de los buenos patriotas, saldremos adelante. Mi consideración, mi respeto y mi amistad siempre. Amén, coronel. Muchísimas gracias de verdad por sus buenos deseos, que déjeme decirles, son los mismos deseos de millones de venezolanos hacia su país, que ha recibido y le ha tendido la mano a tantos y tantos compatriotas. Muchísimas gracias, de verdad. Eso no se nos va a olvidar nunca. Gracias por estos minutos, ¿sí? Y No, con ustedes, gracias. amigos. Gracias a Gracias todos. a usted. Que entiendan, Nito, que ser soldado jamás nos puede quitar el título de buenos ciudadanos y que Dios salve a Colombia y a Venezuela. Amén, amén. Con ustedes, amigos, sencillamente, hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.